para iniciar esta lectura. Nuestras hermanas, por favor. Por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre de Dios que con su Espíritu. para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta mañana, en el estudio que iniciamos del Evangelio de Marcos, porque creo que es conveniente que meditemos en este punto. Estamos como iglesia en nuestra vida espiritual. Creo que es un momento idóneo para hacer un alto en el camino, reflexionar acerca de nuestro crecimiento como cristianos, porque estamos hoy como en un punto medio en que podemos estancarnos o podemos dar el estirón. Esta inversión que como iglesia hemos hecho, este sacrificio que todos hemos hecho y que vamos a seguir haciendo, tiene el propósito de crecer como iglesia, no por el solo hecho de crecer, pero por lo que el crecimiento implica. Si somos más, quiere decir que más gente será alcanzada por el Evangelio. Y al final de cuentas ese es el propósito que tenemos. Pero para poder crecer numéricamente, debemos estar maduros espiritualmente para poder manejar ese crecimiento que Dios nos dé si se agrada de nuestro trabajo. Pues esa es la razón por la que esta mañana, repito, vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio del Evangelio de Marcos y vamos a ver 5 pasos que necesitamos para crecer como cristianos. Vamos a orar antes de continuar. Hace años, y esto ya lo comenté en un sermón sobre el mismo tema, hace 3 años en la iglesia Sion. Hay en Estados Unidos una ciudad que se ubica justo en los límites de 3 estados, los límites de Texas, Oklahoma y Nuevo México. Hay un punto en donde convergen estas 3 ciudades y ahí a finales del siglo XIX, allá por los 1890 y tantos, se fundó una ciudad cuyo nombre quedó registrado como Tex Line, o la línea de Texas. Y cuando se fundó esta ciudad, había muchos augurios de prosperidad para ella. Había 2 razones para esos augurios de prosperidad: la ubicación geográfica de la ciudad, repito, en la convergencia de 3 estados de los más grandes de la Unión Americana, y aparte la línea del ferrocarril acababa de poner ahí una vía por la que el tren de pasajeros pasaría. De manera que estas 2 características hicieron prever mucho progreso en Tex Line. Se abrieron negocios, sucursales de cadenas de tiendas y de bancos se establecieron ahí, y todo indicaba que en muy poco tiempo Tex Line iba a ser una de las principales ciudades de Estados Unidos, o al menos del sur de ese país. Lo que pasó, sin embargo, a los pocos años fue todo lo contrario. Poco a poco las tiendas que se habían puesto ahí empezaron a cerrar por falta de clientes. Las sucursales de los bancos se fueron,
y la población se redujo solamente a 400 personas. En toda la ciudad solo había 400 personas. No se sabe bien la razón de esto que sucedió, pero lo cierto es que hasta la fecha Texas es una ciudad insignificante de Estados Unidos, una población que, fíjense, y este dato lo acabo de actualizar, en el censo del año 2000, Texas contaba con una población de apenas 500 personas. En el censo del año 2010, ¿sabe cuántas personas había en Texas? Es decir, 10 años después, ¿sabe cuántas personas había? 507. El crecimiento demográfico en 10 años fue de solamente de 7 personas, imagínense. En solo 10 años. No en vano, esta ciudad es descrita, si usted la busca en Google, esta ciudad se describe como una ciudad que tiene un letrero que indica dónde inicia, un letrero que indica dónde termina y casi nada en medio. Yo le pregunto, ¿se imagina usted lo triste que sería si se dijera lo mismo de nuestra vida como cristianos? Sabemos dónde empezamos, sabemos dónde vamos a terminar, pero nada más. Desafortunadamente, muchas veces fallamos como cristianos en nuestro proceso de crecimiento espiritual. A veces es por falta de instrucción, a veces es por un mal entendimiento de nuestra parte de lo que significa la vida cristiana. Pero por una u otra razón a veces nos convertimos en habitantes de un text line espiritual, en donde cristianos, verdaderos cristianos, piensan igual, hablan igual y actúan igual que el día que se convirtieron. Hace 10 años o 20 o 30 o más. Tenemos a veces 30 años de cristianos y nos comportamos exactamente igual que el día en que nos convertimos. Y esa no es la manera en que Dios quiere que vivamos, hermanos. La instrucción en el Nuevo Testamento no nos deja lugar a especular o a dudas de qué es lo que quiere nuestro Dios una vez que nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Qué dice la bendición de la escuela dominical que repetimos cada domingo? ¿Qué dice? En 2 de Pedro 3:18. Crecer en la gracia, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, hermanos, cuando recibimos por fe la salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, inicia una carrera o inicia una peregrinación. Yo no sé usted cómo lo quiera ver. Puede verlo como una carrera, puede verlo como una peregrinación, pero el caso es que inicia un proceso que terminará cuando seamos llamados a la presencia de Dios para nuestra glorificación. Es decir, lo que quiero decir es que nuestra vida cristiana empieza con nuestra justificación y va a terminar, terminar por decir, se va a coronar con nuestra glorificación cuando Dios nos llame a su presencia. Pero esto plantea una pregunta que debemos hacerlo. ¿Qué sucede en medio? ¿Qué pasa en medio de nuestra justificación y el día de nuestra glorificación? Bueno, lo que Dios quiere que pase es que crezcamos, hermanos. Que seamos fortalecidos, como dice Pablo, en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué tanto crezcamos? Implica no solamente el actuar del Espíritu Santo, pero implica también nuestro involucramiento en ese proceso. Un proceso que es paulatino, un proceso que es lento, un proceso que es plagado de altibajos.
debido a que la lucha que tenemos es con nuestra naturaleza, una naturaleza pecaminosa que ni cuando somos regenerados es quitada. Cuando el Espíritu Santo nos regenera, conquista nuestra naturaleza pecaminosa, pero no la mata. Ahí está, luchando cada día con nuestro hombre interior que ha sido regenerado. Y esa naturaleza se opone cada minuto a nuestro deseo de obedecer a Dios. Esa es la lucha que tenemos. Por eso el proceso se hace lento. Por eso el proceso es cuesta arriba. Por eso a veces retrocedemos. Y nunca estamos en el mismo lugar de crecimiento. Pero aquí la cuestión es que aún con esos tropiezos, aún con esos altibajos, nuestra gráfica tiene que ir en ascenso. Tenemos que crecer espiritualmente. ¿Recuerda la batalla que David tuvo con Goliat? David esa batalla no la veía como una batalla personal. David la veía como una batalla del pueblo de Dios contra los enemigos de Dios. Si usted va a su Biblia, ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, vea cómo dice la Biblia ahí, primero de Samuel 17, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Ve? David veía esa batalla así: los escuadrones de Dios contra los escuadrones del mal, contra los escuadrones enemigos del pueblo de Dios. Cuando David fue a pelear con el gigante Goliat, consideró que 5 piedras del arroyo serían suficientes para enfrentar al enemigo. ¿Se acuerdan? Cuando él corrió contra la batalla, dice la Biblia que escogió 5 piedras del arroyo para ir contra el filisteo. Y él consideró que esas 5 piedras serían suficientes para ganar, y tuvo razón, ¿o no? Sí. Porque una de esas 5 piedras fue la que se incrustó en la frente del filisteo y lo mató. Bueno, basado en ese episodio de la historia de nuestra salvación, el doctor R.C. Sproul escribió un libro en el que explica cómo nosotros, igual que David, debemos dar 5 pasos, desarrollar 5 hábitos para lograr un crecimiento que nos haga obtener más victorias en nuestras batallas contra nuestros enemigos espirituales. 5 pasos, 5 hábitos que debemos desarrollar, que nos acerquen cada día más a obtener la estatura del varón perfecto. De manera que esta mañana vamos a saber y vamos a aprender cuáles son esos 5 hábitos que debemos desarrollar, esos 5 pasos que debemos dar orando, porque si ya los estamos haciendo, usted se va a dar cuenta, usted se va a autoexaminar. Si ya los estamos haciendo, gracias a Dios, gloria a Dios, y le vamos a pedir que nos fortalezca y que sigamos practicándolos y perfeccionándolos. Pero si no los tiene, si no los hemos desarrollado, tenemos que orar a Dios para que Él permita que podamos arraigarlos en nuestra vida. Primero desarrollarlos y luego arraigarlos. ¿Cuáles son esos 5 hábitos? Número 1, estudiar la Biblia. Ese es el primer hábito que debemos desarrollar si queremos crecer espiritualmente. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Romanos 12, versículo 2. Dice ahí la palabra.